Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu espacio, un libro y un café. Está caliente. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente alrededor de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de nuestras familias. Pero no queremos comenzar con opiniones, experiencias personales, ni con lo que la cultura dice acerca de cómo debería funcionar un hogar. Queremos comenzar donde debe comenzar, ¿sí? Donde debe comenzar todo lo relacionado con nuestra vida, en Dios y en su palabra. Cuando hablamos de familia, cada uno trae una historia diferente. Algunos crecimos en hogares llenos de cariño. Otros conocimos las discusiones, las peleas, las agresiones, los silencios, las ausencias o las heridas. Algunos recibimos buenos ejemplos y otros tuvimos que aprender ya de adultos. Muchas cosas que nadie nos enseñó. Por eso es tan importante que nuestra manera de entender la familia no dependa únicamente de lo que vivimos. Nuestra historia explica muchas cosas, pero la palabra de Dios establece el fundamento. Hoy vamos a permanecer en Génesis 1 del 26 al 31 y quiero comenzar con una verdad sencilla pero muy profunda. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuestra semejanza. Antes de hablar de esposo, de esposa, padres, hijos o responsabilidades, la Biblia nos lleva al origen. Dios creó al ser humano. Eso significa que la familia no comienza con nosotros, la familia comienza con Dios. Y si queremos comprender cómo vivir en nuestro hogar, primero necesitamos comprender quiénes somos delante de nuestro Creador. El texto dice que Dios creó al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza. Esta verdad establece la dignidad de cada persona. No somos valiosos porque tengamos éxito. No somos valiosos porque otros nos aprueben. No somos valiosos porque tenemos un buen salario, porque tenemos una hermosa apariencia, por nuestros conocimientos o aún por nuestros logros. Nuestra dignidad tiene un origen mucho más profundo. Fuimos creados por Dios. Y cuando esta verdad entra realmente en nuestro corazón, también cambia nuestra manera de mirar a nuestra familia. Porque podemos amar a alguien y al mismo tiempo tratarlo de una manera que no honra a Dios. Podemos amar a nuestros hijos y perder la paciencia con ellos en un instante. Podemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa y utilizar palabras que le duelan, palabras que le hieran. Podemos preocuparnos por nuestros padres y aún así responderles con dureza. El amor que sentimos no siempre produce automáticamente una conducta correcta. Por eso necesitamos que la palabra de Dios examine nuestro corazón. Cuando estás molesto con alguien de tu familia, esa persona no pierde su dignidad delante de Dios. Cuando un hijo comete un error, su error no borra el hecho de que fue creado por Dios. Cuando un esposo o cuando una esposa falla, debemos llamar al pecado por su nombre, pero no convertir ese pecado en toda la identidad de la persona. Y cuando nosotros fallamos, tampoco dejamos de necesitar la gracia de Dios. Esto no significa justificar lo malo. La Biblia no nos enseña a llamar bueno a lo que Dios ha llamado pecado. El pecado debe ser confrontado, la injusticia debe ser tratada, las conductas dañinas necesitan límites. Pero existe una diferencia entre corregir una conducta o destruir a una persona. Podemos decir, lo que hiciste estuvo mal, sin decir, tú eres un fracaso.
Podemos hablar de una decisión equivocada sin convertirla en una etiqueta permanente. Podemos corregir sin humillar. Podemos establecer límites sin despreciar. Podemos hablar con verdad sin abandonar la ternura. Eso también es vivir bajo la palabra de Dios. Y Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El texto afirma dos cosas que debemos mantener juntas. Existe una distinción entre el hombre y la mujer y existe una dignidad compartida delante de Dios. Ambos fueron creados por Él, ambos llevan su imagen. Por eso, un hogar que quiere honrar al Señor no puede construirse sobre el desprecio, la humillación o la superioridad. No debemos utilizar las debilidades del otro como armas. No debemos convertir los errores del pasado en munición para cada discusión. No debemos medir el valor de una persona por aquello que puede producir. El valor de una persona comienza mucho antes de sus capacidades. Comienza en Dios. Y aquí vale la pena detenernos y hacernos una pregunta. ¿La manera en que trato a mi familia demuestra que realmente creo que fueron creados por Dios? Pensemos en nuestras conversaciones. ¿Cómo hablamos cuando estamos cansados? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos contradice? ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Cómo hablamos de nuestro esposo o de nuestra esposa cuando no están presentes? ¿Cómo tratamos a nuestros padres cuando necesitamos tener paciencia con ellos? La fe no se demuestra únicamente cuando levantamos las manos en una reunión o cuando abrimos la Biblia. También se manifiesta en la manera en que tratamos a las personas que viven más cerca de nosotros. Y Génesis 1:26 continúa diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Dios le dio al ser humano autoridad sobre la creación. Pero la autoridad bíblica nunca debe entenderse como permiso para dominar egoístamente. Dios sigue siendo el creador. La creación sigue perteneciendo a Él. Nosotros recibimos una responsabilidad dentro de aquello que Dios hizo. Y aquí encontramos un principio muy importante para nuestra familia. Lo que Dios pone bajo nuestro cuidado sigue perteneciéndole a Él. Pensemos en los hijos. Dios permite a los padres criarles, enseñarles, corregirles y acompañarles. Pero los hijos no son nuestra propiedad. Son personas creadas por Dios. Por eso nuestra tarea no consiste en fabricar hijos que cumplan todos nuestros sueños. Nuestra responsabilidad es criarlos delante del Señor. Y hay una diferencia enorme entre decir, quiero que mi hijo sea exactamente lo que yo soñé, y decir, Señor, ayúdame a ser fiel con este hijo que tú has puesto bajo mi cuidado. Los padres tenemos deseos legítimos para nuestros hijos, claro que sí. Queremos que estudien, que se gradúen, que trabajen, que sean responsables, que desarrollen sus capacidades. Pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar de Dios. Nuestros hijos no fueron creados para cargar con nuestras expectativas. Fueron creados por el Señor. Por eso, necesitamos preguntarnos, ¿cómo puedo acompañar a este hijo de una manera que honre a Dios? Y esto también tiene aplicación dentro del matrimonio.
Tu esposo o tu esposa no son una posesión. No está en tu vida para convertirse en alguien que puedas controlar. El matrimonio implica compromiso, entrega, fidelidad, servicio mutuo, pero cada persona sigue teniendo una responsabilidad personal delante de Dios. Por eso debemos recordar algo muy sencillo. Amar no es controlar. Podemos cuidar sin controlar. Podemos expresar nuestras necesidades sin convertirlas en exigencias absolutas. Podemos escuchar sin intentar dominar. Podemos reconocer que no tenemos autoridad sobre el corazón de la otra persona. Hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer y hay cosas que solamente Dios puede hacer. La madurez también consiste en aprender a distinguirlas. Y Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Antes de continuar hablando de la responsabilidad que les había dado, el texto nos muestra la bendición de Dios. Esto nos recuerda que nuestra vida no comienza en la autosuficiencia. Comienza dependiendo del Señor. Ningún padre tiene respuesta para cada etapa de la crianza. Y si alguien tiene, por favor compartan. Ningún matrimonio sabe resolver perfectamente todas las dificultades. Ninguna familia atraviesa todas las temporadas sin necesitar sabiduría. Necesitamos a Dios. Y reconocerlo no significa que seamos incapaces. Significa que entendemos correctamente nuestra posición delante del Creador. Quizá una de las oraciones más sinceras que puede hacer un padre sea, Señor, no sé cómo hacer esto perfectamente, pero quiero hacerlo delante de ti. Una esposa puede decir, Señor, enséñame a amar de una manera que te honre. Un esposo, Señor, ayúdame a tratar a mi esposa con respeto y sabiduría. Un hijo, Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Y saben, no son oraciones complicadas, pero colocan nuevamente a Dios en el centro. Génesis 1:28 continúa diciendo, fructificad y multiplicaos. En el contexto del pasaje, Dios está dando al hombre y a la mujer una responsabilidad relacionada con llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella. No necesitamos convertir este texto en una fórmula sobre cuántos hijos debe tener cada familia. El punto aquí es más amplio. Dios estaba estableciendo un propósito para la humanidad dentro de su creación. Y eso nos lleva a pensar en algo muy importante. Nuestra vida produce influencia. Siempre estamos transmitiendo algo. Nuestros hijos aprenden de lo que les decimos, pero también de lo que están observando. Aprenden cómo tratamos a las personas. Aprenden cómo reaccionamos ante un problema. Aprenden si sabemos pedir perdón. Aprenden si nuestra fe aparece solamente cuando atravesamos una dificultad o si forma parte de nuestra vida diaria. Aprenden si la Biblia tiene autoridad real sobre nuestras decisiones. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Qué está aprendiendo la próxima generación al observar nuestra manera de vivir? No solamente nuestros hijos, también nuestros nietos, cuando los tengamos o si ya los tenemos, nuestros sobrinos, jóvenes de la iglesia y personas que pasan por nuestra casa. No todos tendrán el mismo nivel de cercanía con nosotros, pero nuestra vida puede dejar una influencia, créanme que sí. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. Los padres no somos responsables de producir la salvación de nuestros hijos. La salvación le pertenece al Señor. Cada persona
debe responder delante de Dios. Pero ¿saben qué? Sí tenemos la responsabilidad sobre aquello que modelamos. Podemos enseñar, podemos orar, podemos abrir la Biblia, podemos hablar acerca de Dios, pedir perdón cuando fallamos, mostrar que Cristo no es solamente parte de nuestro vocabulario, sino que es el Señor de nuestra vida. Después, debemos confiar en Dios. Nosotros somos llamados a ser fieles. Dios es quien obra en el corazón. Por eso no necesitamos vivir intentando controlar cada resultado. Podemos sembrar con fidelidad y descansar en el Señor. Y llegamos ahora al versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí aparece otro aspecto precioso del carácter de Dios. El Dios que crea también provee. El ser humano no aparece en un mundo abandonado. Dios había preparado aquello que necesitaría. Y esta verdad tiene mucho que decirnos, porque una de las preocupaciones más profundas dentro de muchas familias es precisamente la provisión. Comida, vivienda, trabajo, educación, necesidades presentes, preocupaciones futuras. Los padres podemos llegar a pensar: todo depende de mí. Pero hay una diferencia entre asumir nuestra responsabilidad y vivir creyendo que somos los únicos que sostienen nuestra casa. ¿Nos corresponde trabajar? Claro que sí. ¿Nos corresponde administrar? Por supuesto. ¿Nos corresponde planificar? ¿De qué otra manera podríamos hacer las cosas? Nos corresponde ser responsables, pero finalmente la vida está en las manos de Dios. Él sigue siendo nuestro proveedor. Ahora bien, debemos ser cuidadosos con este texto, porque Génesis 1:29 no significa que todos los creyentes recibirán siempre exactamente lo que desean. La Biblia misma nos muestra temporadas de abundancia y temporadas de necesidad, correcto. Hay creyentes que atraviesan pérdidas. Hay personas fieles que enfrentan dificultades económicas. Esas cosas pasan. Hay momentos en los que la respuesta de Dios no llega de la manera que estábamos esperando. Por eso no debemos convertir este pasaje en una promesa de prosperidad, ¿no? Sí, o sea, prosperidad material quiero decir. Lo que sí podemos afirmar es que la creación nos revela a un Dios que cuida de aquello que ha creado. Y eso nos enseña dependencia. Trabajamos, pero dependemos de Él. Administramos, pero reconocemos que todo proviene finalmente de Él. Y cuando enseñamos esto dentro de nuestra casa, nuestros hijos aprenden algo que va más allá de decir gracias antes de comer, antes de recibir algo. Aprenden gratitud, aprenden a reconocer que lo que tienen no apareció por casualidad. Aprenden a valorar lo recibido sin vivir comparándose constantemente con los demás. Porque vivimos en una época que continuamente nos dice que necesitamos más para estar satisfecho. Una casa más grande, un trabajo mejor, más dinero, más cosas, más experiencias. Pero Génesis nos muestra primero a un Dios que da. Y una familia que reconoce esa verdad aprende a recibir con gratitud y administrar con responsabilidad. Y ahora llegamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Dios contempla su creación y declara que era buena en gran manera. Qué importante es recordar esto cuando pensamos en nuestras familias.
A veces nos acostumbramos tanto a mirar lo que falta que dejamos de agradecer por lo que Dios ya nos ha dado. Y esto no significa ignorar los problemas. Una familia puede tener heridas reales, puede haber conversaciones pendientes, puede haber decisiones que deben corregirse, puede haber relaciones que necesitan restauración. Pero nuestras dificultades no deberían impedirnos reconocer la bondad de Dios. Quizás todavía existe una oportunidad para pedir perdón. Quizá una relación que Dios ha preservado. Quizás hay alguien que sigue orando. Quizás todavía podemos sentarnos a conversar. Quizás Dios nos está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera. La gratitud no significa negar la realidad. Significa reconocer la bondad de Dios aún dentro de una realidad imperfecta. Y nuestros hijos necesitan aprender esto. Necesitan saber que la vida no siempre será como queremos, pero también necesitan escuchar. Esto fue difícil, pero vamos a confiar ¿en quién? En Dios. No tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos mucho por lo cual agradecer. Y eso no es resignación, es confianza. Hay algo que no podemos ignorar en Génesis 1. Termina mostrando una creación buena en gran manera. Pero sabemos que la historia continúa. Y en Génesis 3 entra el pecado. La armonía se rompe, la relación con Dios es afectada y la historia humana cambia radicalmente. Esto es importante para nuestra comprensión de la familia, porque vivimos después de la entrada del pecado. Por eso existe el orgullo, el egoísmo, la mentira, la dureza, la indiferencia, la falta de perdón. También existe en nosotros algo que necesitamos reconocer. Sí, el problema de una familia no siempre está únicamente en los otros. También necesitamos permitir que Dios examine nuestro propio corazón. Por eso, una familia firme en el Señor no es una familia que nunca tiene conflictos, claro que no. Es una familia que aprende a llevar sus conflictos delante de Dios. No es una familia que nunca se equivoca. Es una familia que aprende a reconocer sus errores. No es una familia donde nadie necesita pedir perdón. Es una familia donde el orgullo no tiene la última palabra. Y aquí aparece nuestra verdadera esperanza. ¿Necesitamos a quién? Exacto, a Cristo. No podemos restaurar por nuestras propias fuerzas todo lo que el pecado ha quebrado. Necesitamos gracia, arrepentimiento, perdón, sabiduría. En una sola frase, necesitamos al Señor. Por eso no estamos buscando construir una familia que aparente ser perfecta. Estamos buscando vivir como una familia que reconoce su necesidad de Dios. Y después de recorrer Génesis 1, 26 al 31, quiero que pensemos en algunas preguntas sencillas. Primero, ¿estoy tratando a mi familia como personas creadas por Dios? Quizás necesitas cambiar la manera en que hablas, corregir sin humillar. Quizás necesitas pedir perdón. Quizás debes dejar de utilizar una debilidad del otro como un arma. Segundo, estoy intentando controlar aquello que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros hacer, pero hay corazones que solamente Dios puede transformar.
No puedes controlar, la decisión de tus hijos para siempre. No puedes controlar el corazón de tu esposo o de tu esposa. No puedes controlar el futuro. Puedes ser fiel, puedes orar, puedes hablar con verdad, puedes establecer límites cuando sean necesarios, puedes buscar consejos, pero después necesitas confiar en Dios. Tercero, ¿qué está aprendiendo mi familia acerca de Dios al observar mi vida? Y no pensemos solamente en nuestras palabras, pensemos en nuestras acciones. ¿Qué ocurre cuando nos equivocamos? ¿Sabemos pedir perdón? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? ¿Nuestra fe permanece solamente en las palabras o también aparece en nuestras decisiones? Y estas preguntas obviamente no tienen como propósito condenarnos, sino que tienen como propósito llevarnos nuevamente a Dios. Porque todos necesitamos crecer, necesitamos corrección, necesitamos gracia. Y si eres padre o eres madre, recuerda algo, tus hijos no necesitan un padre y una madre perfectos, necesitan padres que conozcan al Dios perfecto y que estén dispuestos a caminar delante de Él. Si fallaste, pide perdón. Si no sabes cómo responder, busca sabiduría. Si hablaste con dureza, reconócelo. Si necesitas ayuda, búscala. Cuando nuestros hijos nos ven volver a Dios después de equivocarnos, aprenden algo muy importante: dependencia. Si eres esposo o eres esposa, quizás Dios también quiere trabajar en tu corazón. No puedes controlar a tu cónyuge, pero sí puedes llevar tu propia conducta delante del Señor. Puedes aprender a escuchar. Puedes hablar con verdad. Puedes abandonar el orgullo. Puedes buscar reconciliación cuando corresponda. Y si tu situación requiere límites, consejo pastoral o protección frente a una conducta dañina, buscar ayuda también puede ser una expresión de sabiduría bíblica. La firmeza cristiana no consiste en soportarlo todo en silencio. Consiste en caminar bajo la verdad de Dios. Y si tus hijos ya no viven contigo, tu influencia no terminó. Puedes seguir orando, puedes seguir amando, puedes reconocer los errores que cometiste en el pasado. Puedes pedir perdón cuando sea necesario. No puedes obviamente regresar y cambiar los años anteriores, pero sí puedes decidir cómo caminarás delante de Dios desde hoy, desde este momento. Y si tu familia no se parece a algo que algún día imaginaste, quiero recordarte algo. Dios no mide tu valor por la apariencia de tu hogar. Tal vez estés atravesando una separación. Tal vez hayas perdido a alguien que amabas. Tal vez vives solo, sola. Tal vez estés esperando una reconciliación. Tal vez tu familia sea muy diferente de aquello que soñaste. Tu identidad no comienza en las circunstancias de tu hogar, comienza en Dios. Génesis nos recuerda, Dios te creó. Y eso sigue siendo verdad. Y no quiero que terminemos haciendo una lista interminable de cosas que debemos cambiar. Quiero que terminemos mirando nuevamente al Creador de Génesis 1. Nos muestra a un Dios que crea, un Dios que da identidad, un Dios que establece responsabilidades, que bendice, que provee, que contempla su creación y declara que es buena. Ese es el Dios delante del cual ponemos hoy nuestras familias. Quizá ahora podamos regresar a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué quiso Dios cuando creó al ser humano?
Y al mirar Génesis 1 al 26 al 31, encontramos una respuesta que transforma nuestra manera de vivir. Fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Llevamos ¿qué? Su imagen. Recibimos responsabilidades. Dependemos de qué? De su provisión. Estamos llamados a vivir de manera que nuestra vida produzca fruto e influencia. Y todo esto sucede en un mundo afectado ¿por qué? Por el pecado, donde necesitamos constantemente la gracia de Dios. Por eso, nuestra meta no es aparentar una familia perfecta. Nuestra meta es ser una familia que aprende a volver al Señor. Quizás hoy el paso que necesitas dar es pequeñito. Tal vez necesitas decir, Señor, gobierna mi manera de hablar. Dios, enséñame a escuchar. Señor, ayúdame a pedir perdón. Padre, dame sabiduría para criar a mis hijos. Señor, ayúdame a dejar de controlar lo que solamente tú puedes hacer. Dios mío, vuelve a ocupar el centro de mi hogar. Y quizá esa sea la oración más importante para comenzar. Porque al final nuestra casa necesita algo más profundo que mejores técnicas. Nuestra casa necesita a Dios y también nosotros lo necesitamos. Ahora te pido que me acompañes a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Creador. Gracias. Gracias porque nuestra identidad no depende de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, ni de lo que otras personas piensan de nosotros. Tú nos creaste. Y porque tú nos creaste, queremos aprender a mirar nuestra familia con dignidad, paciencia y verdad. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hablado con dureza. Perdónanos cuando hemos intentado controlar lo que solamente tú puedes hacer. Perdónanos cuando hemos permitido que el orgullo, el cansancio o la frustración gobiernen nuestras palabras. Enséñanos a corregir sin humillar, a poner límites sin despreciar, a escuchar antes de responder, a pedir perdón cuando nos equivocamos, Señor, y a reconocer que necesitamos tu sabiduría, Padre amado. Te presentamos nuestros hogares, los que están viviendo tiempos de paz y los que están atravesando dificultades, los matrimonios que necesitan recuperar la unidad, los padres que están preocupados por sus hijos, los hijos que necesitan sanar relaciones con sus padres, las familias que atraviesan pérdidas y también quienes viven solos y llevan en silencio necesidades que solamente tú conoces, Señor. Gobierna nuestros hogares. Que tu palabra, amado Padre, tenga autoridad en nuestras decisiones. Que nuestra fe pueda verse en nuestra manera de vivir, amado Señor. Que nuestros hijos puedan aprender de nosotros y no de una imagen de perfección, sino de una vida sencilla que depende de ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles con aquello que has puesto bajo nuestro cuidado. Danos sabiduría, Señor, para saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo corregir, cuándo esperar y cuándo buscar ayuda, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a permanecer cerca de ti, Señor, porque reconocemos que no podemos hacerlo solos. Nuestra casa te necesita, nuestro matrimonio te necesita, nuestros hijos te necesitan. Nosotros te necesitamos, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo en Familias Firmes en el Señor.
Hoy comenzamos mirando a nuestra familia, pero terminamos mirando a Dios. Y creo que ese es el lugar correcto. No necesitamos hogares que aparenten ser perfectos. Necesitamos hogares que sepan volver al Señor. Que su palabra encuentre un lugar verdadero en nuestra casa. Que podamos aprender a amarnos con verdad. Reconocer nuestros errores. Pedir perdón cuando corresponda y caminar bajo su autoridad. Gracias, mil gracias por acompañarme en este recorrido por Génesis. Sigamos abriendo juntos la Biblia porque todavía tenemos muchísimo que aprender del Dios que hizo los cielos, la tierra y también a cada uno de nosotros. Nos encontraremos en nuestro próximo capítulo en un libro y un café. Que el Señor cuide de tu hogar, sostenga tu corazón y te conceda sabiduría para vivir cada día delante de Él. Hasta nuestro próximo café.